buenos días, Dios les bendiga en gran manera en esta hermosísima hora que Dios Todopoderoso nos está regalando. Qué hermoso es poder compartir la palabra con aquellos hombres y mujeres que están deseosos de escuchar la voz del Eterno sobre sus vidas. El día de hoy le damos la bienvenida a la cápsula de poder y de fe donde Dios continúa hablando a nuestros corazones. Y hoy será bajo el tema un pequeño hecho grande. La palabra de Dios que vamos a leer está en el capítulo 16, verso 13 del primer libro de Samuel, donde dice allí la palabra del Señor que Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió delante de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová estuvo sobre David. Luego Samuel se levantó y descendió a Ramá. Bendito sea el Señor Jesucristo. Miren, amados, qué hermosa es la palabra. Y les voy a decir por qué es hermosa. Porque en principio, cuando usted lee el contexto de esa palabra que acabamos de leer, pues precisamente habla de que Dios invita a Samuel para que unja uno de los hijos de Isaí. Y le dice la forma en que tiene que hacerlo para evitar precisamente que se dé cuenta Saúl y vaya a perseguirle y a matarle. Así que el hombre de Dios obedece a Dios y desciende a ese lugar para escoger uno de los hijos de Isaí que Dios escogió para que fuera rey sobre Israel. Y dice la palabra que Isaí mandó a buscar a sus hijos, 7 hijos, y que los 7 pasaron, ¿verdad?, por el frente de Samuel. Y cada vez que Samuel veía a uno de ellos, decía, este ciertamente es el hombre escogido por Dios. Sin embargo, ninguno de los hombres fuertes, valerosos, que tenían, ¿verdad?, el carácter, que tenían la destreza, que tenían el físico para ser rey según los designios de los hombres, ninguno de ellos cumplía el estándar de Dios. Sin embargo, había un pequeñito que estaba retirado, que no estaba siquiera en casa, lo tenían cuidando las ovejas en el campo. Esas ovejas de su padre estaban siendo cuidadas por un niño, un jovencito, y ese jovencito estaba en el campo. Y dice el Señor que ese no era ninguno de esos 7, así que tuvo Samuel que preguntarle a Isaí, Isaí, ¿no tienes otro hijo? Y le dijo, sí, hay uno por ahí, un muchacho de eso que está, bendito sea Dios, me río porque Dios mío, cuánto menosprecio a este pequeño. Y aquel que era menospreciado, aquel que era el menos probable según el estándar humano, fue el que Dios se escogió para que gobernase a Israel. Fue este mismo pequeño que Dios escogió para destruir a aquel que avergonzaba al pueblo de Israel, a ese Goliat, a ese gigante que avergonzaba a su pueblo. Dios escogió a un pequeño David para avergonzar a los filisteos y hacerlos huir de la presencia del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y es necesario que entendamos que Dios está escogiendo en este tiempo pequeños para hacerlos grandes delante de los hombres, para engrandecerlos, no para que se vuelvan altivos y soberbios, sino para engrandecerlos delante de los hombres. Recordemos que la palabra de Dios dice que Dios escogió a aquellos hombres y mujeres de Dios, Dios los escogió de lo vil del mundo para avergonzar a los sabios. Escogió lo que no es para avergonzar lo que es, porque muchas veces tenemos estándares humanos y creemos este sí, aquel no. Sin embargo, Dios se escoge al que tenga un corazón dispuesto a obedecerle, independientemente de que en el momento no esté en el camino. Y es ahí donde está el poder de esta palabra, un pequeño hecho grande. ¿Cuántos pequeñitos habrá allí escuchando esta palabra que se creen inferiores, que se creen insignificantes? Sin embargo, Dios los escogió, Dios los llamó, y ciertamente que la unción del Espíritu de Dios está sobre cada uno de vosotros y Dios hará cosas grandes. Te invito a creerle a Dios como le creyó David, y a confiar en Dios como confió David, y a buscar a Dios como lo buscó David, para que tú también tengas un corazón agradable a aquel que te ha llamado. Así que te bendigo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, y recuerda que aún siendo pequeño, Dios puede hacerte grande. Amén y amén.